Bien, vamos a hacer una pequeña retroalimentación de la clase anterior, en donde habíamos construido una clase principal y una clase en la cual permitíamos la construcción o elaboración de métodos que son de tipo getter y setter, dependiendo si lo que queremos es obtener datos o configurar datos o procesos, realizar los procesos. Esta clase, que es un modelo, ¿sí?, de coche, ¿sí?, esta clase contiene las características generales de un coche, que son ruedas, largo, ancho, motor, peso, plataforma, color, peso total, asientos de cuero y climatizador. Cada uno de los cuales también tiene variables de tipo entera, variables de tipo boolean, ¿sí?, y un objeto de tipo string. Construimos o realizamos nuestro método constructor con el mismo nombre de nuestra clase principal, en donde especificamos que rueda va a ser igual a 4, largo va a ser igual a 2000, ancho a 300, motor 1600, peso plataforma 500. También habíamos construido métodos de tipo getter y setter, que en términos de métodos getter nos permite retornar o nos devuelve valores que establecemos dentro del cuerpo del método y del tipo de dato que especificamos que es el método. En este caso, nuestro método se llama dime datos generales y es de tipo string, ¿sí?, y devuelve esto que está dentro del cuerpo o de la llave, ¿sí?, ahí. En tanto que los métodos de tipo setter lo que hacen es establecer valores. Nosotros tenemos aquí color, que todavía no tiene ningún valor, entonces le decimos que a través de este método que se llama establece color, que es de tipo setter, le vamos a pasar un parámetro, ya sea por consola o a través de un Photopion panel. Podríamos pasarle un parámetro de tipo string, ¿sí? Hay que también tener en cuenta eso, tiene que ser el mismo tipo, a menos de que hagamos una refundición, ¿sí?, el mismo tipo del dato que queremos almacenar. En este caso, nuestro objeto, ¿sí?, color, acá, de tipo string, va a tomar como valor lo que nosotros le pasemos por parámetro, ¿sí?, que también es de tipo string, que se llama color-coche. Si le pasamos verde, va a ser verde; si le pasamos rojo, va a ser rojo, etcétera, etcétera. Con cada método setter conviene crear un método getter que nos permita acceder a eso que nosotros acabamos de configurar, ¿sí? Esa es la finalidad, es justamente obtener datos. Bien, entonces lo que hacemos es crear un método que en este caso se llama dimecolor, ¿sí?, que es de tipo getter, y dice retorna el color del coche es color. ¿Quién es color? El objeto que acaba de tomar un valor por parámetro. Entonces, dependiendo de lo que nosotros hayamos ingresado, vamos a obtener aquí. Lo mismo pasaba con configura asientos, que hacíamos un if con un else también para if else, para poder especificar si el coche tenía o tiene o no asientos de cuero, a través de una condición con el equals ignore case, ¿sí? Decimos si esto es igual a sí, entonces asientos de cuero toma el valor de true, y si no, asientos de cuero va a tomar el valor de false. Esto lo habíamos hecho en clases, por eso lo estoy haciendo así como un repaso general, ¿sí? Este this indica de que corresponde a la variable de clase, ¿sí? Y el otro, que no está representado por el this, ¿sí?, es el que hace referencia al nombre del parámetro. Ok, seguimos un poco más. Lo mismo hacemos con los asientos de cuero, lo mismo hacemos con el climatizador.
Habíamos visto que en la programación orientada a objeto no se recomienda construir un método que sea setter y getter a la vez, pero poníamos de ejemplo uno para que lo puedan ver. Es decir, configurábamos algunos valores, ¿sí? Y al mismo tiempo retornábamos a través de la cláusula return el peso del coche. Hicimos lo mismo con el precio del coche. Aparte del peso, hicimos el precio, en donde dependiendo de que si tenía asientos de cuero y climatizador, iba a variar su precio final. Bien, si nosotros le damos al play, ¿sí?, vemos de que no se ejecuta absolutamente nada. Bueno, quedó en el caché la clase anterior, que era el de generar números aleatorios. Eso fue lo que se ejecutó, pero no se ejecuta nada con respecto a esta clase, porque no tiene el método main. Para eso vamos dentro del lenguaje 1, ¿sí? Vamos a abrir. Tenemos nuestra carpeta de CRC y también tenemos, además de nuestro default packet, tenemos nuestro paquete que se llama POO, en donde ya está coche. Le damos un clic derecho más, le damos new class y escribimos aquí, por ejemplo, uso-coche. ¿Sí? Ay, perdón. El anterior no tiene método main, este sí va a tener un método main y le vamos a dar finalizar. Cuando le damos finalizar, vamos a tener algo como esto. Vamos a tener la primera línea de código que nos va a indicar de que el paquete en el cual estamos trabajando es POO, ¿sí? Packet POO. Y vamos a importar la clase javax.swing porque vamos a utilizar el JOptionPane. Podemos ponerle un asterisco y entonces de esa manera estamos importando todos los métodos que contenga. Bien, lo que hacemos en este caso, vamos a centrarnos en lo que no está comentado, ¿sí? Vamos a generar un objeto de tipo coche. ¿Quién es coche? La clase que acabamos de generar, que tiene estas características en cuanto a variables y que tiene estos métodos. Ok, entonces mi coche va a poder acceder, ¿sí? Mi coche es un objeto de la clase coche. Mi coche puede acceder a los métodos que están configurados dentro de coche, como por ejemplo el primero, que es establece color. Establece color es un método de tipo setter que pide que se le pase por parámetro un parámetro, de tipo string. Entonces, ¿cómo le pasamos ese parámetro? A través del jOptionPane.showInputDialog introduce color. Al mismo tiempo de introducir el color, le decimos que a través de una impresión por consola, systemout.println, invocamos a mi coche, pero en este caso vamos a utilizar el método getter que nos permite obtener el color. ¿Dónde está dime color? Está aquí, es el siguiente, ¿sí? Dime color, dice return, el color del coche es, y se concatena con el valor de color. Entonces eso es lo que vamos a obtener en esta línea de código. En la siguiente línea de impresión dice system.out.println, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos imprimir? Queremos imprimir el método dime datos generales. ¿De quién? De coche. ¿Cómo es que mi coche puede acceder a ellos? Porque mi coche es una copia, una réplica o una instancia de la clase coche. Es un objeto de la clase coche. Dime datos generales está aquí, ¿sí? en el fichero de al lado, en donde esto es lo que nos va a devolver, los datos generales del coche. ¿Qué más tenemos? Mi coche, ¿sí?, invoca al método configura asientos. Configura asientos es un método de tipo setter que pregunta si el coche tiene o no asientos de cuero a través de un paso de parámetros de tipo string, el cual valida a través de una instrucción if, ¿sí? Y si es sí, pone el asiento de cuero en true y si no, en false, ¿sí? Entonces,
¿Qué es lo que hacemos aquí? Lo invocamos y le pasamos ese parámetro de tipo string del cual nos está hablando el método que acabamos de analizar. Y dice, ¿tiene asientos de cuero? ¿Sí o no? ¿Sí? Eso es lo que va a validar y nos va a devolver a través de una impresión, dime asiento. Dime asiento, ¿sí? Pretende de que según el valor de true o false que contenga el método setter, este método getter nos retorne el coche tiene asientos de cuero o no tiene asientos de cuero, dependiendo de lo que habíamos hecho en el método anterior. Lo mismo, ¿sí? Muy parecido, lo hace con climatizadores. Si el coche tiene o no tiene climatizador, nos lo va a decir en la línea siguiente. Por último, pregunta por el peso del coche, ¿sí? Entonces el peso del coche se va a calcular dependiendo de que si tiene climatizador, si tiene asientos de cuero, adicionaba valores al peso de la plataforma y a través de un método que sería el precio coche, ¿sí? Nos lo imprime también en consola. Entonces, si yo ejecuto esto, me pregunta el color. Yo le voy a decir que este es un color, el coche es de color rosa, ¿sí? Y me envía por la consola, el color del coche es rosa. Al mismo tiempo decía que pedía que se imprima los datos generales. En la plataforma del vehículo tiene 4 ruedas, mide 2 metros, el ancho es de 300, su peso de plataforma es de 500. Ahora me pregunta si tiene o no asientos de cuero. Yo le voy a decirle de que sí tiene asientos de cuero. Y entonces por consola me dice el coche tiene asientos de cuero. Me pregunta también si el coche tiene climatizador. Le voy a decirle de que no tiene climatizador. Le voy a darle a aceptar. Y me dice que el coche no tiene aire acondicionado o acondicionador de aire. El peso del coche es de 1050. Si ustedes hacen los cálculos van a corroborar de que es así. Y el precio final sería de 13.500. ¿Por qué? Porque se le adicionaba a 10.000 o a 12.000, ¿sí? el incremento que especificaba aquí en precio del coche, dependiendo de que si tenía o no. Acá está 10.000, ¿sí? 2.000 más si es que tiene asientos de cuero, y si tiene climatizador también adicionaba 1.500 más. Si tiene asientos de cuero está en true, ¿sí? El coche tiene asientos de cuero, muy bien. El coche no tiene climatizador. Yo creo que esto tendría que ser un valor de 12.000. ¿Es así o no es así? Pregunta si tiene climatizador. Claro. ¿Qué me falta aquí? Igual a true. Ahí está. Muy bien. Le doy al play. Voy a hacer lo mismo. Color naranja. Asientos de cuero era sí. Climatizador era no. Y el valor tendría que ser de 12.000. Ahí estaba la falla, ¿sí? Bien, hasta aquí entonces la práctica de hoy. Espero que puedan hacer el ejercicio, porque vamos a ir trabajando de esta manera. También vamos a ver de que este es lo que el ejercicio que tienen que elaborar, que podemos hacerlo dentro de un mismo fichero, es decir, tener varias clases dentro de un mismo archivo. Seguimos en el siguiente video.